Soy el profesor José Barreto, residente en Caracas, Venezuela, asesor universitario para tesis, trabajos, proyectos, en ingreso a la universidad, emergencias. Mi correo en Gmail, mis teléfonos. El texto gratuito de álgebra lineal se encuentra en la página web abaco.com.be. De ahí la pueden descargar libre de virus. Como los tiempos cambian, estoy produciendo videos para animar a los estudiantes. En la página miprofe.com.be aparece este video y aparecen otros videos que están en YouTube. abaco.com.be, allí consiguen el texto de álgebra lineal y ayudas para estudiantes de habla hispana que van a ingresar a la universidad. Hay muchas guías y muchas sugerencias en Abaco. Abracadabra.com.be, página de servicios. Hasta ahora he trabajado el método simples. Se utiliza para maximizar y sujeto a restricciones. La función optimizar lineal, no hay ecuaciones de segundo grado y la restricción es igualito, lineal todo. Estas restricciones lineales se pueden ver en un gráfico cuando tenemos solamente dos variables, haciendo x1 igual a x y reemplazando x2 por y, y esto da unas rectas. Si la región es mayor o igual, el semiplano está hacia arriba, y a partir de eso, o si es menor o igual hacia abajo, se dibuja la región factible. Aquí vemos la naturaleza del problema, las dificultades que se presentan, porque al hacer la región factible vemos que 0, 0 no está en un vértice, y por lo tanto hay que hacer un método simple de dos pasos para ir avanzando, como muestra la figura, hasta llegar al primer vértice y de ahí iniciar el segundo paso en el método simples. Hablamos, es el mismo problema ahora, pues, pero vuelto igualdades, convertido en igualdades donde se ve que x1 y x2 si se hacen 0, como se hace en el método simples, para utilizar como básicas x3, x4, x5 las variables de holgura, al menos una de ellas, x3, es menos 16 obligatoriamente, debe ser no negativa y es negativa, ¿no? Por lo tanto no se puede iniciar el método simple normal sin más de dos pasos. El dual simple nos va a resolver este problema. Ahora vemos acá el mismo problema donde vemos la función objetiva, hemos pasado el 2x1 a la izquierda como un menos 2, el más x2 como un menos x2, eso va a ser interesante para las tablas simples. Las variables de holgura se ve, la naturaleza del problema es que la variable de holgura h1 es negativa. Se habla en este método simple, se habla del primal y del dual. El primal tiene una matriz A en las restricciones, el dual la traspuesta. Los coeficientes de la función objetiva del primal son los parámetros en el dual. Y nótese los cambios que hay aquí. Hay que estudiar un poco la relación entre primal y dual, que es lo que da una ayuda para hacer el método simple dual o dual simples. De todos modos, cuando se maximiza en el primal, se minimiza en el dual y viceversa. Si el dual tiene solución, el primal también, y viceversa también, ¿no? Hay relación muy alta entre ambos. Bien, vamos a minimizar esta función. Las restricciones aparecen abajo. Miren cómo estamos preparando las tablas simples, colocando z menos 2x1 menos x2, en lugar de dejar el igual, 2x1 más x2, y las restricciones las hemos convertido en inecuaciones con menor o igual para que aparezcan las variables de holgura en forma de suma, como se va a ver más adelante. La aparición del menos 16 al lado derecho es el que causa el problema del método simple, y es la gran ventaja para el dual simple. El dual simple siempre necesita al lado derecho valores negativos, por lo menos uno, o si no, no va a funcionar. Se utilizaría el método simples normal de un solo paso. Vamos a transformar esto en nuestra tabla simples. Miremos la tabla simples con cuidado.
Bien, la función objetiva z con los coeficientes menos 2 y menos 1 debajo de x1 y de x2, y en la columna de x1 sus coeficientes, en la columna de x2 sus coeficientes. Las tres inecuaciones están donde aparece h1 y h2 y h3, la variable de holgura en su posición. Empezamos con que h1 vale menos 16, primer problema que enfrenta el método simples tradicional. Buscamos al lado derecho en el dual simples la variable más negativa, que es menos 16, no hay más. Esa fila va a ser utilizada y buscamos en la misma fila donde está el que hemos escogido, el más negativo, los coeficientes negativos. Hacemos los cocientes de los elementos coeficientes de la función objetiva con los valores negativos, y nos dan los números 0,22, 0,5, escogemos el más pequeño, 0,22, y eso nos indica cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale. Bien, al hacer los cocientes entre la función objetiva y las entradas negativas de la fila que hemos escogido con el menos 16, vemos pues que sale la variable h1 y entra la variable x1, lo que se ve en la tabla de abajo. Ahora, el pivote va a estar en la columna donde está el más negativo, que es en la fila donde está el más negativo, que es la segunda, y la columna donde está el cociente más pequeño, que es en este caso la tercera, la de x1. Hacemos el método de Gauss-Jordan, reducimos a 1 el pivote y entra la variable x1, y con ese pivote logramos los ceros en la columna de x1 y luego aparecen los otros valores. Miremos ahora el lado derecho. En el lado derecho donde va apareciendo el mínimo, ahora estamos en 32,9. Fíjense que antes arriba está en 0 el mínimo y ahora está en 32,9. Está creciendo porque es que el dual pasa al máximo. Ahora buscamos, tenemos todavía elementos negativos en la columna del mínimo. Quiere decir que el método dual simple no ha terminado. En el siguiente paso veremos a ver cómo queda. Ahora por lo menos x1 ya es variable básica y lo siguen siendo h2 y h3. En el siguiente paso buscamos en el lado derecho si hay todavía elementos negativos en la columna del mínimo. Vemos que menos 10 solo es, no hay ningún otro competidor. Buscamos en esa fila los coeficientes negativos, solamente tenemos uno. Luego habría que hacer un cociente entre el coeficiente de x2 en la función objetiva, porque menos 5 tercios corresponde a la columna de x2, pero no es necesario. Ya sabemos que entonces vamos a pivotear en el elemento 5 tercios y abajo se ve el pivoteo y miramos al lado derecho y encontramos que tenemos puros elementos positivos. Ha terminado el método dual simples, porque en el lado derecho solamente elementos positivos, el mínimo es 14 tercios, x1 vale 4 tercios y x2 vale 2, y cuando reemplacemos esos valores en la función objetiva nos da el 14 tercios que se está pidiendo. Mayor información sobre el método dual simples pueden pedirla a mi correo, por aquí se los presento. Esto es solamente una motivación, una idea.